Hola, ¿qué tal, amables amigos? Es un gusto que nos acompañen una vez más a través de esta emisión semanal de Realpolitik Televisión correspondiente a este lunes 12 de julio de 2021. Este es un resumen informativo semanal de análisis y opinión sobre los principales acontecimientos que se han presentado en los últimos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues todavía existen muchos mexicanos de tercera, gracias a funcionarios con exuberantes salarios. La Guelaguetza será transmitida en vivo, pero de manera virtual, delegaciones en cada comunidad. López Obrador destapa a posibles candidatos para el 2024. Rechazaron los de Ayotzinapa a Evelyn Salgado, gobernadora electa. Se preguntan si ahora saldrá más económico cocinar con leña o con la publicidad basura de los candidatos. El gas está a precio de joyería. Llega con bombo y platillo y más acelerada que nunca COVID-19 y su mutante. Aumentan los casos en Oaxaca. Estos y otros temas de interés para usted, además de nuestra sección Los sucesos que hay detrás del séptimo arte. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues desde luego que usted debe acordarse de Agustín Carstens. Bien, pues este señor en cierta ocasión se le ocurrió decir que los mexicanos podríamos comer hasta con 10 pesos al día, cuando este hombre erogaba del erario público para su persona cerca de 600,000 pesos mensuales en términos generales, más otras docenas de prestaciones en su haber. Este angelito nos costaba a los mexicanos 20,000 pesos diarios, sin duda una descarada burla expresada a la pobreza y a los marginados del país, cuando su muy abultada humanidad fungía como secretario de Hacienda y después gerente del Banco de México. Eran los tiempos del ahora vociferante personaje que en los últimos días se ha puesto el traje de paladín de la justicia y corregidor del rumbo de México, el beato Felipe del Sagrado Corazón Calderón, y del campeón mundial de la corrupción, el iletrado Enrique Peña Nieto. Dicen algunos que solo nos faltaba que, como en los tiempos del Holocausto, nos etiquetaran con un brazalete de tela, de costal, de harina con la leyenda mexicano de tercera, y ellos portasen en su solapa del smoking la esvástica de la opulencia y la cruz de hierro. Hoy, amables amigos, los 5 campeones de la corrupción y exdictadores del país, mas no presidentes, continúan muy bien alimentados, pero eso sí, quejándose dolorosamente de que tienen amarradas sus largas uñas, esas que los hicieron millonarios a manos llenas a costa de la miseria de más de 40 millones de mexicanos, en sus gloriosos sexenios para ellos y nefastos para los mexicanos. Pero aquí viene la gran desilusión. De nueva cuenta y en plena época de pandemia, pues resulta que hoy en día aún quedan algunos mexicanos de primera y los interminables de tercera. Ve usted, para muestra basta un botón. Resulta que los señores altamente privilegiados de la judicatura tuvieron a su disposición 315 millones de pesos en 2020 para pagar exclusivamente las comidas de los jueces y magistrados en restaurantes de lujo y fuera de cualquier desembolso de su salario de 317,000 pesos, ganando inclusive mucho más que los de Estados Unidos. Mientras que a más de 35,000 trabajadores de tercera del mismo Poder Judicial le redujeron sus prestaciones, un abismo que separa al salario mínimo de millones de mexicanos de 147 pesos con 70 centavos diarios y de 213.39 pesos para la zona norte. Nuestra ecuación justa y lógica no nos resulta si estas diminutas cantidades se comparan a las de los jueces y magistrados y sus prestaciones elitistas. Ciudadanos y trabajadores de tercera, como en los viejos tiempos de la conquista, españoles blancos de primera, criollos de segunda, morenos e indígenas prietos y feos los de tercera. Así están las cosas, lo único que cambia es la modernidad. Bueno, pues en otras cosas, una vez más la tradicional Guelaguetza, como se sabe, ha sido nuevamente suspendida de manera presencial y se llevará a cabo de manera virtual, según lo dio a conocer el gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo. Lo anterior, como ya se ha venido informando oportunamente, se debe al incremento en los casos de COVID-19 en lo que se ha dado en llamar la tercera ola.
Las transmisiones de esta fiesta de los oaxaqueños serán llevadas a cabo únicamente vía televisión y redes sociales, tanto la edición matutina como la vespertina. Como se sabe, la anterior Guelaguetza del año pasado se transmitió únicamente con la edición de fragmentos de las anteriores. Hoy será proyectada en vivo, con la notoria diferencia de que las delegaciones correspondientes participarán con sus danzas, pero desde sus lugares de origen. Así lo dio a conocer Juan Carlos Rivera Castellanos, titular de Turismo Estatal. Y bueno, pues en las cuestiones de carácter nacional y en lo referente a la grilla nuestra de cada día, resulta que el presidente López Obrador reiteró el pasado lunes que se retirará de la política definitivamente en 2024 y mencionó a 6 posibles sucesores de su partido, entre ellos la alcaldesa capitalina de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard. ¿Quién puede sustituirme?, dijo el presidente. Primero, tomar en cuenta que va a ser el pueblo de México el que va a decidir. Del flanco liberal hay muchísimo, agregó, aunque por otra parte hizo mención del embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, al embajador mexicano en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, entre otros que ya no mencionó, pero que son importantes dentro de su gabinete, como son el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, o el director del Instituto del Seguro Social, Zoé Robledo. Con relación a lo anterior, fue un día jueves de junio, durante un acto oficialista de Morena, por los 3 años de victoria de López Obrador, cuando la alcaldesa fue ovacionada con gritos de presidenta. Todo lo anterior está muy bien, pero al final de cuentas será cuando todo esté como agua para chocolate y ya luego veremos qué es lo que sucede con los de vinagre y aceite, es decir, los liberales y los conservadores, como los calificara en su época el señor Juárez. La señora Sheinbaum suena desde hace tiempo con fuerza para suceder a López Obrador junto con el alcalde Marcelo Ebrard, aunque ambos se vieron involucrados en el accidente de la línea 12 del metro, lo que disminuyó en cierto modo las preferencias. Aunque desde otros aspectos el señor Mario Delgado Carrillo ha dicho rotundamente que el candidato de Morena lo elegirá la gente, mas no López Obrador. Esto refiriéndose seguramente a los acostumbrados y folclóricos dedazos del pasado, cuando prevalecía el virreinato y los virreycitos de la dictadura perfecta, cuando el saliente levantaba su dedo milagroso para designar al sucesor en la presidencia. Además, en aquellos tiempos, quien controlaba el conteo de votos y votantes era la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Federal Electoral, antes de 1990, lo cual era pan comido para no perder. Pero como usted sabe, en la grilla todo se vale, incluso hasta los golpes bajos y en el punto exacto de los bajos, ahí donde más les duele, aunque los tengan bien puestos. De todas formas, aún se está diseñando para este cambio mecanismos tales como los fraudes, el robo de casillas, las presiones sindicales a los trabajadores, el reparto de billetes, etc. Bueno, pues ahora sí le llovió sobre mojado a la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, pues al llegar a la capital, Chilpancingo, grupos de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa le impidieron el acceso al municipio de Tixla. Esto al encabezar un mitin de agradecimiento por su triunfo electoral. Desde muy temprana hora, los estudiantes realizaron el bloqueo sobre los 2 accesos a Tixla y denunciaron que no permitirían la entrada a Salgado si no retiraba un video que grupos morenistas subieron a las redes sociales utilizando el nombre de La Normal. Faltaba más, faltaba menos, pues tan sencillo es que doña Evelyn lo quite y asunto arreglado. A estas alturas ya le dio borrón y cuenta nueva. Bueno, pues ahora resulta que muchos mexicanos no saben si saldrá más económico cocinar con leña, pedazos de cartón viejo o con la publicidad tirada en la calle de los candidatos. Lo anterior debido a los espantables aumentos en el precio del gas doméstico que se han estado dando en los últimos días. En este sentido, para consuelo de muchos y tal vez berrinche de otros,
El presidente López Obrador anunció la semana pasada la creación de una empresa que podría llamarse distribuidora de gas Bienestar, con el objeto de garantizar mayor amplitud de oferta y regular el precio de este producto, que como ya hemos mencionado, cada día aumenta su precio, independientemente que algunas de las conocidas empresas entregan los cilindros de gas plenamente ordeñados, es decir, los de 20 con 18 kilos únicamente y así sucesivamente. No podemos imaginarnos qué sucederá con la creación de una empresa que reduzca el precio del gas, pues el grito del acostumbrado monopolio va a rebotar en toda la bóveda celeste. Muchos idolatran el monopolio y detestan repulsivamente la competencia. Ahora bien, el otro lado de la moneda que nos parece totalmente injusta es que la creación de esta empresa de gas Bienestar pues únicamente será para la Ciudad de México. De plano, que ojegachos son. ¿Que acaso en Oaxaca todos somos millonarios? Dicen por ahí los que saben un titipuchal de cosas, que Oaxaca es un estado rico con población pobre y que estamos a medio comer, pero eso sí sentaditos cómodamente encima de un tesoro. Además, en Oaxaca necesitamos también un teleférico para ver si así nos libramos de los bloqueos nuestros de cada día. En otras cosas, pues que Dios nos agarre confesados, porque ya viene a velocidad supersónica la tercera oleada de COVID-19, pero ahora con mayor poder de agresividad y contagio. De acuerdo con un informe dado a conocer por Hugo López-Gatell, hemos tenido hasta la semana pasada un incremento del 22% de casos de COVID-19, con un 20% de ocupación en camas generales y 16% en camas con ventilador en los hospitales, esto hablando de todo el país. Las autoridades del sector salud recomiendan, por tanto, continuar con las estrictas medidas de sanidad preventivas, pues los casos están aumentando nuevamente. Ahora, pues de manera mucho más temeraria, pues COVID-19 viene en esta ocasión acompañada de la nueva mutación Delta. Y mucha atención a los jóvenes. Esta variante Delta está atacando con mayor agresividad a la población joven que aún no está vacunada, incluyendo a niños, como ha sido el caso de Nuevo León, que en tan solo 24 horas se contagiaron 50 niños debido a la terquedad de enviarlos a clases presenciales, mismas que tan solo duraron 12 días. Y esto va de nueva cuenta para los incrédulos, a quienes les debemos el mayor incremento de contagios, sobre todo en el caso de Oaxaca. En Baja California Sur, Sinaloa y Coahuila ya se comenzaron a saturar los hospitales debido al poco cuidado y la negligencia de la gente. Esperemos que en la tierra de Juárez no suceda eso, porque aquí pues sí somos exageradamente respetuosos y rogamos a Dios que al semáforo epidemiológico se le quite lo daltónico, pues en ocasiones al rojo lo ve verde y al verde lo mira blanco. No sea que en un momento dado lleguemos al semáforo transparente. Ya es justo tomar más en serio la presencia de esta mutación del virus. No olvidemos que hasta el viernes eran ya 143 casos nuevos de COVID aquí en Oaxaca, y hasta ese mismo día sumaban 3.988 muertes en todo el estado. En este sentido, la Secretaría de Salud lanzó una nueva alerta por el aumento de contagios, principalmente en los jóvenes, mismo que se concentró principalmente en el istmo de Tehuantepec, aunque destacan que el semáforo epidemiológico permanecerá en color verde. Bueno, por fin, ¿en qué quedamos? Primero nos alertan de los inminentes contagios y otros consumados en decesos, y ahora nos dicen que seguimos en semáforo verde. Válgame Dios, pues ¿quién los entiende? En otras entidades, las autoridades han actuado de manera mucho más drástica contra todas aquellas personas que no acatan las reglas de sanidad y que han generado mayor número de contagios. Aquí en Oaxaca, a quienes desobedecen las reglas sanitarias, los obsequian con un bubulín, un chesco y una mamila, para que no sigan mamilas y que se porten bien. Así están las cosas. Bueno, pues vamos a ver ahora uno más de los acontecimientos más interesantes que han sucedido detrás del séptimo arte.
En efecto, existen artistas que de la cumbre y la opulencia han terminado en la miseria, incluso en la indigencia. Pero el caso de Gabriel Siria Levario estuvo fuera de serie. Este personaje, mejor conocido en el mundo artístico como Javier Solís, fue hijo de un matrimonio sumamente humilde. Su madre tuvo un pequeño puesto en el mercado y su padre se dedicaba muy modestamente al oficio de la panadería. Javier pasó por condiciones muy precarias y tuvo que ser cargador de bultos en los mercados, recolector de costal de huesos y vidrios, carnicero y lavador de autos, esto cuando le fue mejor. Este personaje tan lleno de miseria y hambre fue uno de los artistas más privilegiados con su voz, incluso considerado con mayores virtudes que Pedro Infante, de quien se pensaba que era su imitador. Un privilegiado de la voz al saber interpretar bolero, rancheras, montuno, valses, pasodobles, tangos, guapangos y baladas con mariachi, grupo tropical y con acompañamiento clásico de grandes orquestas. No fue vicioso, cero alcohol, cero drogas, cero tabaco y jamás se imaginó cuando deambulaba costal en mano recogiendo huesos y vidrios que con su voz y sus éxitos llegaría a ser conocido en casi todos los ámbitos del mundo. Sin embargo, tenía un ligero defecto, que es la versión más segura que ocasionó su muerte. Le gustaba masticar pequeños trozos de hielo y de esta manera, desobedeciendo las indicaciones médicas, después de haber sido operado de emergencia de un mal vesicular en el Hospital Santa Elena y habiéndose prohibido la ingestión de agua, desesperado por su sed abrasadora, tragó uno o varios trozos de hielo o bebió el agua de los mismos, resultando un terrible fallo cardíaco a causa de un desequilibrio electrolítico producido por una colicestomía. Era el 19 de abril de 1966, dejando una escuela de virtudes y tesituras de su extraordinaria voz de barítono. Sus películas varias, de muy mala calidad por cierto, no le restan en nada el brillante mérito que tenía como cantante. Bautizado hasta el final de sus días como el rey del bolero ranchero, de la pobreza, el hambre y la miseria a la cumbre mundial en su estilo. Así fue Gabriel Siria Levario, Javier Solís. Este ha sido otro de los hechos que suceden detrás del séptimo arte. Y bien, amables amigos, en la edición número 507 de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además los interesantes artículos Ante el ataque, más periodismo, por León Krause, Reventar la alianza, por Beatriz Pajés, Sucesión 2024, Desafío al análisis político o a las sinrazones del poder, por Carlos Ramírez, así como las columnas de nuestros más destacados periodistas locales, Escaparate político, de Felipe Sánchez, Será verdad que, por Pericles, y Circo, Maroma y Teatro, por El Callao, y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. De esta manera llegamos al final de este resumen de análisis informativo sobre los acontecimientos más trascendentes de la semana, con los conceptos de las mejores plumas del periodismo nacional y local. Gracias, les dice su servidor Miguel Rodríguez Herrera.